Bueno, yo les voy a hablar de lo que es la infusión de los factores de coagulación. El objetivo de esta plática es capacitar a los familiares y pacientes, así como al personal de enfermería, en la autoinfusión. Y esto es para colaborar con la mejora en su calidad de vida, logrando un tratamiento ambulatorio que sea efectivo. Vamos a recordar lo que es la hemostasia. La hemostasia es el proceso natural que permite detener los sangrados. En este procedimiento participan alrededor de 20 proteínas contenidas en el plasma, que son los factores de coagulación. Esto se empieza como una respuesta a una lesión en un vaso sanguíneo. Y la finalidad es la formación de fibrina, que permite que se detenga el sangrado y previene una pérdida excesiva de sangre. Es importante saber que esta hemostasia, bueno, es normal en todas las personas que no tienen hemofilia. La hemofilia es la deficiencia de uno de estos factores de la coagulación que impiden la capacidad de la sangre para formar un coágulo. Esto es que si falta alguno de los factores de coagulación, esto va a hacer que haya pérdida de sangre y pueden ser excesivos si no tienen el tratamiento oportuno. La hemofilia, como sabemos, es la deficiencia cuantitativa o cualitativa de alguno de los factores de coagulación. Cuando tenemos deficiencia del factor 8, nos referimos a la hemofilia A. Cuando hay deficiencia del factor 9, nos referimos a la hemofilia B. Esto en una persona con hemofilia no es que sangre más rápido que otras personas, sino que la hemorragia va a tardar más tiempo para detenerse. ¿Cómo se transmite la hemofilia? Recordemos que esto es una enfermedad hereditaria. El individuo nace con ella y generalmente hay antecedentes en la familia. Esto es un defecto en los genes donde están los factores de coagulación que se encuentran en el cromosoma X, en el factor 8 y el factor 9. Recordarle a los pacientes que esta es una enfermedad crónica y que dura toda la vida. En algunas ocasiones los pacientes nos van a preguntar cuándo se le quita la hemofilia. Recordarles que esta es para toda la vida. ¿Cómo se transmite la hemofilia? Al ver que es una enfermedad hereditaria, el individuo nace con ella y generalmente hay antecedentes de algún familiar. Afecta principalmente a los hombres y las mujeres son portadoras. Por ejemplo, aquí, si tenemos un hombre sano con una mujer portadora, cada vez que esta mujer se embarace, tiene el 50% de posibilidades de tener un hijo con hemofilia o una hija portadora de hemofilia. Pero si tenemos un hombre hemofílico y una mujer sana, todas las hijas mujeres van a ser portadoras de hemofilia y lo más seguro es que ellas tengan hijos con hemofilia. Pero el caso más delicado es si tenemos un hombre hemofílico y una mujer portadora de hemofilia, probablemente tengamos mujeres con hemofilia y 50% de posibilidades de que tengan hijos varones con hemofilia. La clasificación e incidencia de la hemofilia. En la hemofilia A es la deficiencia del factor 8, como decíamos, y es un 80-85% del total de las hemofilias. La hemofilia B es entre alrededor del 20 y 30% de la población con hemofilia. En la población mundial dicen que es 1 de cada 10,000 hombres va a tener hemofilia A y 1 de cada 40,000 hombres puede tener hemofilia B. También existe la posibilidad de que haya aparición espontánea en algunos casos, ¿sí? No hay antecedentes previos a la enfermedad y hay mutación del gen
donde puede aparecer siempre la hemofilia. En México tenemos registrados alrededor de 6,200 pacientes con hemofilia y otras enfermedades de la coagulación como von Willebrand. Esto es un dato que nos da la Federación de Hemofilia hasta el 2019. ¿Cómo se diagnostica la hemofilia? Como decíamos, hay pacientes que ya tienen antecedentes, pero si no tienen antecedentes, cuando los niños tienen hematomas durante la niñez temprana, hay que vigilarlos y hacerles saber lo que es la hemofilia. Cuando el paciente tiene hemorragias espontáneas, ya sea en articulaciones o algún tejido blando, algún músculo que sangre. También puede haber hemorragias excesivas posteriores a un traumatismo o después de una cirugía. Es importante saber que un niño con hemofilia severa puede no presentar síntomas hasta después del primer año de vida, ¿sí? Cuando empieza a deambular, cuando empiezan a gatear, es cuando se empiezan a dañar las articulaciones. Entonces, estar muy pendiente de ello y darle su tratamiento. Pacientes con hemofilia leve pueden no presentar hemorragias a menos de que tengan un traumatismo grave o alguna cirugía. Y la intensidad de las manifestaciones hemorrágicas está correlacionada con el grado de insuficiencia parcial o total de alguno de los factores de coagulación. ¿Cómo se clasifica la severidad de las hemofilias? Como vemos, la hemofilia puede ser leve cuando tienen entre el 5 y el 40% de nivel de factor en sangre. Puede ser factor 8 o factor 9. Y como vemos, únicamente va a sangrar cuando hay traumatismos o alguna cirugía. Y el número de episodios por año pues es realmente bajo. En la hemofilia moderada tenemos que ellos tienen entre el 1 y el 5% de factor coagulante en sangre y sus sangrados pueden ser espontáneos, ocasionales, graves con algún traumatismo y como vemos, sus sangrados son poco frecuentes. Lo grave o lo delicado de los pacientes con hemofilia grave es que tienen menos del 1% de factor de coagulación en sangre y sus sangrados pueden ser espontáneos y en articulaciones o músculos, ¿sí? Y como vemos, el número de sangrados por año son muchos, ¿no? Pueden tener entre 24 y 48 sangrados. Entonces es importante que tengamos cuidado con ellos y en ellos enfoquemos el cuidado de las hemofilias. ¿Cómo es la incidencia de sangrados en el paciente con hemofilia? Las hemorragias son síntomas frecuentes de sangrado. ¿Sí? Recordemos que las hemartrosis abarcan el mayor número de sangrados en la población con hemofilia, que va del 70 al 80%. Los músculos o tejidos blandos pueden ser entre el 10 y 20% de los sangrados en estos pacientes. Otras hemorragias importantes como las de tracto digestivo o de vías urinarias corresponden al 5 o 10% del número de sangrados de los pacientes con hemofilia. Pero las más graves y afortunadamente las menos frecuentes son las del sistema nervioso central, donde pueden causar la muerte en los pacientes con hemofilia pediátrica, ya que ellos no nos van a dar datos de que se hubiesen golpeado o les sangre tengan sangrados intracraneanos. ¿Qué síntomas tienen los pacientes con hemofilia ante un sangrado? Ellos empiezan con una sensación de hormigueo. El paciente pediátrico nos refiere que siente hormigueo dentro de la articulación, ¿no? Como que, o burbujas dentro de la articulación. Esto quiere decir que está iniciando un sangrado y recordemos que pueden ser espontáneos, ¿sí?
o que los niños se hayan lastimado o golpeado a la hora de dormir. Después hay inflamación, calor, dolor e imposibilidad para el movimiento. Es importante que enseñemos a los pacientes y a los familiares la detección rápida de estos síntomas para comenzar inmediatamente el tratamiento. ¿Qué articulaciones son las que pueden sangrar con más frecuencia? Pues las de rodilla, codo, tobillo y otras articulaciones. Recordemos que todas las articulaciones pueden sangrar sin algún motivo, ¿sí? La hemorragia, pues es una causa de inflamación articular. Ellos dicen sentir apretada la articulación y empiezan, esas son las manifestaciones. Los músculos, ¿cómo se siente el sangrado? Los músculos empiezan a sentirse rígidos, un poco adoloridos, ellos aprecian inflamación, sienten calor y son muy dolorosas al tacto. Si es superficial, bueno, aparecen hematomas, pero si es profundo, hay hormigueo, adormecimiento y puede haber hasta espasmo muscular. Los sangrados, como vemos en el paciente con hemofilia, pues pueden ser bastante severos si no se tiene un cuidado de sus sangrados o reconocer rápidamente las manifestaciones del sangrado. ¿Qué complicaciones tenemos en hemofilia? Bueno, pues una de las más difíciles de controlar son los inhibidores, ¿sí? La incidencia de los inhibidores en la hemofilia A corresponde al 30% y en la hemofilia B son mucho menos frecuentes. Estas son medidas en unidades Bethesda y la unidad Bethesda es la cantidad de inhibidor que neutraliza el 50% de la actividad del factor deficiente, ¿sí? ¿Cómo aparecen los inhibidores? Bueno, en los pacientes pediátricos aparecen antes de las 20 o 30 infusiones, dentro de las 20 o 30 infusiones, iniciando su tratamiento. Pero también puede aparecer en los pacientes que tienen antecedentes de algún familiar, un tío, un abuelo o un hermano que tenga inhibidores. Entonces tenemos que estar muy pendiente de ellos. ¿Cómo los manejan los médicos al paciente con inhibidores? Bueno, uno de los manejos son la inmunotolerancia, donde da excelentes resultados. Esto es dar dosis altas del factor deficiente con cierta periodicidad. O con agentes puentes, como el factor 7 o el complejo protombínico activado. Ahora ya tenemos en México el emicizumab, que es un anticuerpo monoclonal que es recombinante y se está usando en los pacientes que tienen inhibidores. Como vemos, las complicaciones crónicas de un sangrado articular pues son muy graves. La cápsula articular se va inflamando, sangra más fácilmente y puede tener sangrados repetitivos. Esto hace que se detenga la síntesis del líquido sinovial, va dañando el cartílago y va haciendo que se solde esa articulación, impidiendo la movilidad de ella. Otra de las complicaciones es la sinovitis crónica. Esto va a hacer que la articulación se vaya haciendo rígida, muy dolorosa al movimiento, inestable, y a medida que avanza estos sangrados, bueno, los músculos se van debilitando debido al poco movimiento de esa articulación. De las complicaciones a nivel muscular, bueno, también los músculos se van debilitando, va habiendo retracción muscular, parálisis como consecuencia de la compresión de los nervios por el mismo sangrado, y esto va a ocasionar una discapacidad permanente en las personas con hemofilia. Otras complicaciones son la presencia de pseudotumores en huesos o tejidos blandos, o las fracturas debido a la descalcificación ósea.
El tratamiento de estos pacientes, recordemos que es un tratamiento integral, como nos decía Marisol. Esto es un enfoque multidisciplinario, donde estamos integrados, coordinados por un hematólogo, y ellos incluyen a los ortopedistas, rehabilitadores, psicólogos, odontólogos, enfermeras, trabajo social, nutriólogos, químicos, genetistas, como nos decía Marisol. Todos ellos están integrados en una clínica de hemofilia, pero no necesariamente necesitamos tener un espacio donde estén todos concentrados, porque debido a la cantidad de pacientes con hemofilia, pues no sería bueno tener tantos profesionales integrados en una clínica para únicamente hemofilia. Entonces, estamos apoyados en ellos con diferentes instituciones y en la Federación de Hemofilia. El objetivo principal de todo ello es siempre mejorar la calidad de vida del paciente, a aumentar el nivel de salud, y todos están enfocados a la prevención de hemorragias, a la profilaxis a largo plazo y evitar el daño articular o muscular y prevenir otras secuelas, el manejo de las complicaciones de la enfermedad y del tratamiento. ¿Qué hacer ante una lesión? Esto es bien importante enseñárselos a nuestros pacientes. Siempre que tengamos un inicio de sangrado, poner en reposo la articulación, elevar esa articulación afectada, aplicar compresas frías en forma intermitente, 10 minutos cada hora, y esto va a ayudar a que se detenga el sangrado. Recordemos que el frío hace vasoconstricción y va a evitar que ese sangrado siga. Aplicar un analgésico para el dolor, evitando siempre el uso de ácido acetil salicílico o analgésicos no esteroideos, e inmediatamente aplicar la dosis de factor indicada, ¿sí? Para esto, si nosotros aplicamos inmediatamente el factor, vamos a hacer que se restablezca la hemostasia y va a dejar de sangrar ese paciente. Recordemos que los concentrados de factor 8 y factor 9 tienen dos diferentes fuentes de origen. Unos son derivados del plasma, que son obtenidos a partir de donaciones de sangre, donde esta sangre es procesada e inactivada contra muchos patógenos. Y los recombinantes, que son obtenidos por metodología recombinante, donde ya no hay contacto con sangre humana. Recordemos que el uso de críos precipitados y plasma fresco congelado ya están desaconsejados como tratamiento para las personas con hemofilia. Pero claro, si hubiese una urgencia y no hay derivados liofilizados de los factores de coagulación, bueno, ni modo, aplicar, valorar la calidad de vida del paciente. Si está en riesgo su vida, bueno, usar los críos o el plasma según lo que necesite el paciente. Las modalidades de tratamiento. Para el tratamiento profiláctico, que es la administración regular y continua a largo plazo de los factores deficientes, y estos deben ser aplicados por la mañana. Todo esto para prevenir los episodios hemorrágicos. Esto es tratar al paciente durante 52 semanas al año, como mínimo 46, y esto es iniciar la profilaxis primaria antes de los 2 años de edad o antes de que tenga evidencia clínica de alguna hemartrosis o algún daño articular. La profilaxis secundaria es el tratamiento continuo de larga duración en pacientes donde se puede evidenciar un daño articular, independientemente de la edad. El tratamiento profiláctico, bueno, es la opción
mejor es recomendada por la Organización Mundial de la Salud, la Federación Mundial de Hemofilia y las guías prácticas clínicas que ya están en México. La modalidad de tratamiento a demanda. Bueno, el tratamiento a demanda se indica en los pacientes con hemofilia leve o moderada, ¿sí? Esto es el tratamiento ante un sangrado, ¿sí? Esto debe aplicarse dentro de las primeras 2 horas y a educar a nuestros pacientes a que si ellos sienten el inicio de un sangrado, inmediatamente poner en reposo su articulación, su elevación, aplicación de hielo, la aplicación de su factor. Con esto, el paciente va a requerir pocas infusiones, 1 o 2 serán suficientes y con eso va a continuar con su vida normal. Pero si el paciente no está educado y pasan más de 4 o 5 horas, esto va a hacer que el paciente tenga que tener más aplicaciones de factor, ¿sí? En lugar de 1 o 2 aplicaciones, pues va a necesitar 4 o 5 aplicaciones de factor para poder reiniciar su vida normal, ¿sí? Y esto va a hacer que esa articulación, bueno, esté inestable y que pueda requerir algún apoyo mecánico. Entonces, es importante educar al paciente para que él reconozca los sangrados y pueda avisar y detenerlos rápidamente. Para esto, el tratamiento oportuno en casa es la disponibilidad de los factores de coagulación y para que ellos se lo puedan administrar en forma oportuna cuando inician los sangrados. Esto requiere el adiestramiento de un familiar cercano, usualmente es la mamá o del mismo paciente. Para esto le llamamos el tratamiento de autoinfusión. Como educación al paciente, bueno, siempre debemos decirle que debe evitar el uso de medicamentos que afecten la función plaquetaria. Como decíamos, siempre preferir el tratamiento por vía oral o vía intravenosa. Recordar que si asisten a un servicio de urgencias que no es el usual para ellos, recordar que son hemofílicos y que los pacientes con hemofilia no deben aplicarse inyecciones intramuscular. Normalmente cuando llega un paciente a urgencias y lleva mucho dolor, la indicación en algunas ocasiones es aplicarle un analgésico por vía intramuscular para disminuir el dolor. Entonces, recordar siempre, avisar que es paciente con hemofilia y ellos no pueden recibir inyecciones intramuscular. Para la aplicación de su factor es importante siempre usar la misma vena con la finalidad de aplicar su factor en forma fácil. La vena se va tunelizando y va siendo más fácil identificarla. También le recomendamos realizar ejercicios de fortalecimiento en las manos. Recomendaciones al paciente. Siempre deben evitar traumatismos. Como decía Marisol, hay que educar al paciente de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Como decíamos, evitar las inyecciones intramusculares, evitar siempre los juegos de contacto y modificar estilo de vida. ¿Cómo decimos esto? Es que el paciente pueda usar siempre zapatos con antiderrapantes, evitar las zonas de riesgo como alrededor de las piscinas para evitar traumatismos. ¿Qué recomendaciones también debemos de tener con el paciente con hemofilia? Recordemos que el paciente con hemofilia también debe recibir todas las inmunizaciones de acuerdo a su edad, ¿sí? Pero recordar
que la aplicación de las vacunas siempre va a ser por vía subcutánea. Aún los pacientes ahorita con el COVID deben aplicarse su vacuna contra COVID. Esta debe ser por vía subcutánea, ¿sí? También recordar la atención odontológica periódica en los pacientes. Recordemos que si tienen una boca sana van a sangrar mucho menos, ya que el intervenir a un paciente con hemofilia, para alguna extracción y demás, necesita siempre la aplicación de factor deficiente antes de su extracción. Siempre fomentar el ejercicio para tener mejor musculatura. ¿Qué beneficios tiene el practicar deportes? El deporte es muy importante para mantener un buen tono muscular, ya que esto hace que se protejan las articulaciones. También al paciente le ayuda a fomentar y mantener relaciones sociales. El tener un músculo fortalecido permite retrasar la aparición de atrofias musculares y evitar las hemartrosis repetitivas. Recordemos que una articulación mantenida por músculos y ligamentos sanos, sólidos, puede ser más estable y con menos tendencia al sangrado. ¿Qué deportes debemos recomendar a nuestro paciente? Los ideales son la natación, pero si no podemos hacer natación por alguna situación, pues la caminata, ping-pong, baile, ciclismo, con todas las medidas de protección, ¿no? Con casco, rodilleras y todo, evitando el poder tener un traumatismo. ¿Y qué deportes no son recomendados en el paciente con hemofilia? Pues va el baloncesto, el boxeo, todos los que tengan contacto, ¿no? Por ejemplo, si van a jugar fútbol americano, bueno, pues es muy peligroso para los pacientes con hemofilia. La dieta. Es importante que el paciente con hemofilia lleve una dieta balanceada. Siempre debemos cuidar el peso del paciente con hemofilia. Recordemos que las articulaciones de carga, que son las rodillas y los tobillos, pueden sangrar, y si tenemos sobrepeso, bueno, vamos a tener posibilidades de que sangren con más frecuencia o los sangrados sean más severos. ¿Qué debemos orientar a los pacientes? La prevención de accidentes, evitar consecuencias posteriores a un traumatismo, ¿sí? Proteger en los pequeñitos las cunas, ya que ellos pueden moverse en forma impulsiva y lastimarse, tener una hemorragia intracraneana o lesionarse alguna articulación, como son los codos, las rodillas. Siempre evitar los juguetes de puntas o con bordes afilados. Es recomendable en los pacientes con hemofilia grave, para evitar los traumatismos en la cabeza, tener un protector que puede ser realizado por las mismas mamás con un poco de una espuma, para evitar a esta edad los pequeñitos cuando empiezan a deambular chocan con todo, con las mesas, con todos los muebles pueden chocar. Entonces, tener protegidas siempre con un gorrito de hule espuma, con unas coderas, rodilleras. Recordemos que a esta edad los niños les fascina dejarse caer sobre las rodillas, ¿no? Y si es necesario ponerles o doble pañal o hacerle unas pomperas al pantalón para evitar que se vaya a caer y tengas un sangrado. Siempre adoptar medidas para prevenir accidentes. Como decíamos, evitar las inyecciones intramusculares. Si van a aplicarse su factor, evitar las flebotomías difíciles, o sea, estar funcionando constantemente. Si no podemos en las dos primeras
intenciones para picar, dejar descansar al paciente, ponerle compresitas frías y, compresas tibias o calientes para dilatar sus venitas y hacer la punción más fácil. En estos pacientes siempre debe evitarse las punciones arteriales. Siempre usar agujas de bajo calibre. Para la aplicación de su factor siempre sería necesario utilizar a las agujas mariposa que son de bajo calibre, son del 23 o 25. También debemos presionar los sitios de punción, nosotras como enfermeras, de 5 a 10 minutos para evitar que se hagan hematomas. Cuando un paciente no es presionado de 5 a 10 minutos, se hacen hematomas bastante importantes en estos pacientes, ¿sí? No aplicar medicamentos invasivos sin haber suministrado terapia de reemplazo, como son las endoscopías o alguna intervención en sus dientes. Y pues ante la duda, en caso de alguna emergencia, pues es necesario aplicar el factor y después investigar. No es necesario decir que sí tiene una evidencia de sangrado, sino aplicar su factor y después investigar, hacer el seguimiento posible. Ahora para los cuidados y la preparación del factor. Recordemos que existen diferentes marcas de factor, entonces es importante educar a nuestros pacientes para que ellos siempre identifiquen el factor que tienen deficiente. Entonces, en todos los frascos, en las cajas, viene el tipo de factor que les están dando. Cuando se los entregan en farmacia, algunas ocasiones a lo mejor el de la farmacia se confunde y en vez de darle a un paciente con hemofilia A, en vez de darle factor 8, le puede dar factor 9, se lo lleva, se lo aplica y no va a tener ningún beneficio si no es el factor que él necesita, ¿sí? Puede seguir sangrando en algunas ocasiones. Entonces, es importante educar a nuestros pacientes para que reconozcan el factor y ellos puedan decir qué tipo de factor se están aplicando. Cuidados que debemos de tener en la conservación y transportación del factor. Todos los factores derivados del plasma deben mantenerse en refrigeración entre 2 y 8 grados centígrados y transportarlos siempre en una hielera. Esto pueden poner el factor en la parte media del refrigerador. Pueden ponerlos todos en una cajita y mantenerlos ahí. ¿Por qué mantenerlos en la parte media del refrigerador? Porque es donde se mantiene más estable la temperatura. Entonces, con esto vamos a estar seguros de que no hay variación importante en la temperatura de nuestro factor. Ya que se abre y cierra el refrigerador, puede haber cambios bruscos en la temperatura. Y cuando lo vayan a utilizar, bueno, permitir que se equilibre a temperatura ambiente. No frotarlos, no mantenerlos en las manos, sino dejarlos en lo que preparamos nuestra área y dónde vamos y cómo vamos a aplicar nuestro factor. Cuidados para los factores recombinantes. Estos tienen una mayor duración fuera de refrigeración. Si nosotros lo mantenemos entre 2 y 8 grados centígrados, este factor nos puede durar más o menos 30 meses. Si nosotros lo mantenemos a temperaturas no mayores de 30 grados, la vida media se va a reducir, va a ser de 9 meses. Si nosotros lo mantenemos a temperaturas de entre 30 y 40 grados, pues la vida media se reduce a 3 meses. Entonces, es importante recordar estas condiciones de almacenaje. Y algo bien importante, si nosotros mantenemos el factor refrigerado, pero nos vamos de vacaciones, nos llevamos el factor, lo tenemos a temperatura ambiente, cuando regrese y en
por alguna situación no lo utilizamos, ya no lo regresamos al refrigerador, lo mantenemos a temperatura ambiente hasta que lo utilicemos. La estabilidad ya una vez reconstituido, si nosotros no podemos aplicarlo en las primeras 2 intenciones de la aplicación del factor, lo podemos mantener en refrigeración, en una cajita, entre 2 y 8 grados centígrados y lo podemos aplicar hasta las siguientes 24 horas. Si nosotros lo mantenemos a temperatura ambiente, bueno, este factor nos va a durar alrededor de 4 horas. Entonces, es importante conocer esto para que nosotros, si no podemos aplicarlo, bueno, mantenerlo en refrigeración y nos puede durar hasta 24 horas este factor ya reconstituido. Y los correctos para la administración del factor o cualquier otro medicamento. Que sea el paciente correcto, sobre todo cuando el paciente está internado, que sea la dosis correcta, la vía y rapidez correcta. Recordemos que estos factores van en horario cuando tienen profilaxis, debe ser por la mañana, que sea el factor adecuado, siempre verificar las fechas de caducidad, siempre registrar el medicamento aplicado, si se lo aplica en casa, anotar la fecha, hora y por qué se lo está aplicando. Informar nosotros como enfermeras al paciente de qué medicamento se le está aplicando y qué marca, por favor. Comprobar que el paciente no esté ingiriendo medicamentos que se interfieran con el tratamiento, ¿sí? Ajenos totalmente a la prescripción del médico. Y para nosotros es importante conocer las posibles reacciones de la aplicación del medicamento. Recordar que lo que vamos a invadir es el sistema circulatorio. Entonces, es bien importante el lavado de manos y los sitios de punción. Enseñarle a nuestro paciente desde cómo debe lavarse las manos, recordar que debe de tener más de 20 segundos el jabón en las manos para que surta buen efecto. También vamos a enseñarle cómo preparar el área y el material que va a utilizar, ¿sí? Seleccionar una área que esté bien iluminada, donde pueda sentarse el paciente y la persona que le va a aplicar su factor en forma cómoda. Desinfectar el sitio con una solución de cloro diluido con agua o ahora con alcohol, con la finalidad de eliminar la posibilidad de gérmenes en la mesa que vamos a utilizar. Siempre usar una toalla limpia o una compresa, ¿sí? Estas toallas o compresas siempre deben estar bien lavadas y después de cada utilización lavarla y mantenerla en un lugar adecuado para poderla utilizar nuevamente. Tener siempre a la mano en una cajita el material que vamos a necesitar, como son jeringas, agujas, sus agujitas de mariposa, sus dispositivos para mezclar la solución, su ligadura, tijeras, micropor, torundas, guantes. Sí, siempre tenerlas en una cajita y también un contenedor para residuos biológicos. Siempre recordar la integridad física de los empaques y frascos, ¿sí? Recordar que las agujas y jeringas solo se utilizan una sola vez. El paciente debe saberlo perfectamente. Nosotros como enfermeras pues ya lo sabemos, pero recordárselo siempre a nuestro paciente. Y los diluyentes y el concentrado, siempre mantener sus protectores plásticos en los frascos hasta el momento de mezclarlos. Para la preparación del factor, recordemos nuevamente lavado de manos y calzado de guantes si tenemos. Si no, si es el familiar, bueno, ellos
pueden no tener guantes y bueno, pueden hacerlo. Entonces hay que volver a lavarse las manos perfectamente. Vamos a permitir que se equilibre la temperatura de los frascos a temperatura ambiente. Luego limpiamos los tapones de los frascos con una torunda con alcohol y siempre vamos a usar los dispositivos que vengan dentro de las cajas del factor. Siempre seguir las instrucciones para la reconstitución. Si el fabricante nos dice que la reconstitución debe ser en 10 mililitros, por ejemplo, pues siempre diluir ese factor en 10 mililitros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos ya estudiaron que ese factor mantiene la estabilidad con esa cantidad de solución. Si nos dice que se diluye con 2 mililitros, bueno, reconstituirlo con los 2 mililitros. Siempre preparar el factor que tiene prescrito, ¿sí? No preparar frascos de más, mucho menos. Como vemos aquí, el uso de los diferentes dispositivos, en algunos son agujas dobles, otros ya vienen los dispositivos para trasvasar la solución hacia el liofilizado. Algunos otros ya vienen con jeringas precargadas. Me faltó esta diapositiva. Pero todos tienen dispositivos donde pueden evitarse punciones de la persona que está preparando el factor. Recordemos que los factores de coagulación son proteínas, entonces estas no deben agitarse, deben siempre utilizarse movimientos rotatorios, puede ser entre las manos o en la superficie de la mesa donde estamos preparando el factor. Siempre observar los frascos ya una vez diluido, que esté totalmente transparente, que no haya presencia de partículas extrañas o grumos o que cambie de color nuestro factor. Y como decíamos, siempre diluir con la cantidad que indica el fabricante del factor que estamos utilizando. Ahora después cargar la jeringa e inmediatamente aplicar el factor si estamos siendo atendidos con derivados plasmáticos, ¿sí? Lo máximo que puede estar fuera de refrigeración el factor derivado de plasma es aproximadamente 4 horas. Vamos a enseñarle al paciente o familiar cómo purgar la jeringa y la mariposa, ¿sí? Evitando siempre desperdiciar el factor, ¿no? Siempre con mucho cuidado y muy lentamente. Lo vamos a enseñar a seleccionar las venas. Bueno, enseñarle que primero deben ser de la parte distal a la proximal, como es la parte alta de la mano, en el dorso, en el antebrazo, dentro del pliegue del codo, ¿sí? Siempre facilitar la aplicación de su factor. Enseñarle los principios de asepsia, ¿sí? Recordarle al paciente que no debe subir y bajar la torunda con alcohol, porque lo que hace es quitar los gérmenes que pudiera tener en la piel y si lo regresa, pues van a bajar los gérmenes. Entonces, enseñarle los principios de asepsia, que es del centro a la periferia o de arriba hacia abajo, y voltear su torundita y volver a limpiar, de lo distal a lo proximal, de lo limpio a lo sucio, de adentro hacia afuera, como se prefiera, pero siempre con una técnica y evitando la contaminación del sitio que vamos a puncionar. Para la aplicación del factor, bueno, vamos a colocar la ligadura o torniquete entre 8 y 10 centímetros por arriba de donde se va a puncionar. Introducir la mariposa con el bisel siempre hacia arriba con un ángulo aproximado de 30 grados, o sea que quepa el dedo índice abajo, introducir
la mariposa y cuando veamos el retorno, empezar a quitar la ligadura y empezar a infundir lentamente la solución a no más de 10 mililitros por minuto, siempre respetando la tolerancia del paciente. En algunas veces va a decir, siento frío, bueno, entonces pasarlo más lentamente para evitar que se nos colapse esa vena y se pueda salir la aguja. Cuando el paciente está canalizado o lo tenemos hospitalizado, bueno, siempre lo podemos aplicar en Y o con una llave de 3 vías, previo paso de solución salina, pasamos el factor y después aplicarlo nuevamente, su solución de base. Siempre infundir todo el medicamento y al concluir, si es con mariposa, retirar la aguja lentamente, manteniendo el mismo ángulo en que introdujimos esa aguja. Para la aplicación del factor dentro de catéteres, cuando los pequeños tienen un difícil acceso a la aplicación de su factor, o sea, no se le ven sus venitas, ya tuvo tratamiento, le colocan un catéter, pero recordemos que la aplicación de ese catéter, pues también es una intervención quirúrgica, donde van a introducir un tamborcito, un receptor, donde ahí se va a aplicar su factor. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, se adiestra al familiar de toda la asepsia del sitio donde va a funcionar, la preparación de su factor, cómo debe extraer un poco de sangre para comprobar que estamos dentro del catéter y retirar la heparina que se le coloca al paciente al final de su aplicación de factor. Se le aplica su factor igual lentamente porque también puede percibir que se sienta frío o que tenga alguna molestia. Al final se hepariniza ese catéter y se mantiene presionado el sitio donde se aplicó su factor. En algunas ocasiones creen que ya teniendo catéter no va a sangrar, pero aunque está subcutáneo, puede sangrar porque se mueva un poquitito y abarque un poco del sitio donde están funcionando. Entonces debe mantenerse presión de 5 a 10 minutos y colocar una gasa estéril y ponerle un Steri Drape o un microport. ¿Qué reacciones adversas puede haber a la aplicación del factor? Si se infunde rápidamente, puede presentar sensación de hormigueo en el sitio de punción, en las manos o en los labios. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues disminuir la velocidad de infusión y en caso extremo, bueno, pues retirarlo e intentar en otros sitios, ¿sí? Puede tener sensación de calor o irritación en el sitio de punción, mareo o respiración entrecortada. Esto quiere decir que lo estamos pasando muy rápido, entonces disminuir la velocidad a la que se está infundiendo. Normalmente no tienen reacción, pero como todo medicamento puede haber reacciones adversas. Debemos enseñarle también a nuestro paciente cómo desechar el material que está utilizando. Depositar las jeringas, agujas o material contaminado con sangre en un contenedor para residuos biológicos, ¿sí? Y recordar que estos contenedores pues no deben de tirarse así a la basura. Se llevan a un centro hospitalario para que le den destino final o cuando el proveedor que les está dando el factor les da el contenedor y ellos van a pasar por los contenedores. Siempre recordar que no hay que colocar protectores en las agujas, ¿sí? Es un riesgo que podemos tener y pincharnos con ellos.
Lo que decíamos del control y registro de sus infusiones. Es bien importante registrar las infusiones, reportando los datos como fecha, hora, si hubo evento de sangrado o es una profilaxis, con código. Esto quiere decir rodilla derecha, RD, si es codo izquierdo, CI, entonces así identificar las articulaciones. Siempre registrar las unidades que se están aplicando, quién lo aplicó, los datos del lote del factor, marca y también la cantidad de factor que estamos utilizando, ¿sí? En esta hojita tenemos los aproximados de el factor que se utiliza para los diferentes sangrados. Esto, bueno, ya sus médicos les indican la cantidad de factor que deben de aplicarse, pero por ejemplo, si tienen una hemartrosis, pueden requerir de 20 a 30 unidades de factor 9 o de 20 a 40 unidades del factor 8, ¿sí? Pero si, por ejemplo, tienen una hemorragia o el niño empieza con confusión o algunos síntomas de hemorragia intracraneana, recordar que se tienen que aplicar de 50 a 100 unidades por kilogramo de peso. Esto es aplicarle siempre su primera dosis e irnos inmediatamente al hospital. ¿Qué precauciones debemos de tener? De no responder en forma favorable al evento de sangrado después de la segunda o tercera aplicación de su factor y acudir a su clínica más cercana para la atención de ese sangrado. También se deben considerar los sangrados potencialmente mortales. Como decíamos, los sangrados del sistema nervioso central. Si un paciente tiene un sangrado del sistema nervioso central, tiene cefalea, pérdida de equilibrio y demás síntomas, bueno, es aplicarle su dosis de factor e irnos inmediatamente al hospital. Por ejemplo, si tiene un sangrado a nivel de cuello o retroperitoneal o una obstrucción de vías urinarias o vías respiratorias altas, bueno, es aplicarle su dosis de factor e irnos inmediatamente al hospital, porque estos sangrados pueden ser muy, muy importantes y ocasionar la muerte, como decíamos, hasta en los pacientes pediátricos. Recomendaciones al paciente. Siempre repetir, parece repetitivo, pero es bien importante que el paciente conozca que no debe, sobre todo los adultos, ¿no? Que son muy dados a tomar, si tienen algún dolor, tomar naproxen, ibuprofeno, todos esos medicamentos van a afectar la función plaquetaria y puede que no sea suficiente la cantidad de factor que se esté aplicando, ¿sí? Preferir siempre el tratamiento vía oral o intravenoso y siempre realizar ejercicios de fortalecimiento en las manos, sobre todo en los pequeños, para poder aplicar su factor de forma más fácil. Y recordar que el paciente con hemofilia, bueno, si nosotros lo enseñamos a ayudarse, a cuidarse, a autoinfundirse, pues va a ser una persona independiente y con grandes posibilidades de hacer una vida normal. Gracias.